Bueno, pues vamos a dar inicio a la segunda sesión de este módulo, del módulo 3. Ayer pues iniciamos con los objetivos, revisando las principales reglas que aplican para cada protocolo, y decíamos que por cada protocolo que existe, que tiene una función en cada capa del modelo de red, pues tiene reglas bajo las cuales se opera, bajo las cuales funciona. ¿De acuerdo? Revisamos también los distintos protocolos, los protocolos más comunes y sus funciones específicas de cada uno de los que tiene alcance el curso. Y bueno, cerramos con las organizaciones encargadas de crear los estándares asociados con los distintos tipos de protocolos que funcionan en cada capa, ¿no? Entonces, checamos también que algunas organizaciones trabajan con protocolos superiores, otras organizaciones trabajan o crean estándares en capas inferiores o para protocolos de capas inferiores. Entonces, no es una sola organización la que trabaja con los estándares, pero que, bueno, todos los protocolos están basados en estándares que se siguen. ¿Para qué? Para que se logre una comunicación, se logre un proceso de comunicación homogéneo, también vimos como uno de los elementos de los beneficios que aportan los modelos de comunicación, es que ahora se tienen protocolos abiertos que no dependen de ningún fabricante, ¿no? Cualquier fabricante se adhiere, digamos, a los estándares. Al adherirse a los estándares, pues los protocolos que funcionan en cada capa, y dependiendo del producto que generen, pues tiene que funcionar con cualquier producto con el que necesite comunicarse, independientemente de que sea del mismo fabricante o no. Por eso son muy importantes los modelos, y por eso hoy tiene éxito TCP/IP. Es la parte que les había comentado. Bueno, hoy vamos a continuar con lo que nos hace falta. Es probable que no cerremos el tema, porque hay un tema, digamos, que de los últimos que son muy esenciales. Entonces, posiblemente el martes lo cerremos en los primeros minutos. Vamos a abarcar entonces los modelos de referencia, y ya de alguna manera, pues, bueno, ya hablamos del modelo TCP/IP, ya hablamos del modelo OSI, y básicamente aquí reafirmamos la relación. Creo que a esta parte no habíamos llegado, nos quedamos aquí en las organizaciones de estándares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Primero, enfatizo nuevamente que el modelo que implementamos o que lo encontramos en nuestros equipos, ya sea en un equipo final o en un equipo intermedio, es el modelo de TCP/IP. Ese es el modelo que se implementó o que se implementa, ¿sí? Y consiste, pues, de 4 capas que ya les hemos estado comentando. Y hay otro modelo que se conoce como modelo de referencia, que es el modelo OSI, ¿sí? Este no está implementado, sin embargo, se le llama de referencia porque se toma como base para cuando hay algún problema de red, sobre todo, siempre se habla del modelo de referencia en lugar del modelo implementado. Así lo vamos a encontrar en cualquier material que hable sobre modelos de red, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta de este modelo? Primero, que también se estructura en capas, ¿sí? Que cada capa tiene un nombre,
Y que además, en el caso particular del modelo OSI, se le conocen, a las capas se les conoce por su nombre, pero también por su número que se le asigna de acuerdo al lugar que le corresponde a cada capa. ¿Sí? De manera que si empezamos a contar de abajo hacia arriba, a la capa física le corresponde la capa número 1, es la capa 1, ¿sí? Así se puede referenciar. A la capa de enlace de datos es la capa 2, la capa de red es la capa 3, la capa de transporte es la capa 4, la capa de sesión es la capa 5, la capa 6 es la capa de presentación y la capa 7 es la capa de aplicación. ¿De acuerdo? Eso es por el aspecto de cómo las referenciamos o cómo las debemos de conocer. ¿Sí? El otro aspecto importante es la relación que hay entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. ¿Sí? Aquí en esta gráfica, en esta figura, lo que vamos a entender es que el modelo TCP/IP en su capa de aplicación absorbe a las 3 capas superiores del modelo OSI. ¿Sí? Entonces, siempre que hablemos de la capa de aplicación del TCP/IP, es como si estuviéramos hablando de las 3 capas del modelo OSI: aplicación, presentación y sesión. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí nos ponen los protocolos que, para volver a recordar, es la relación aquí, bueno, en la relación de los modelos que existen, los modelos comunes, que en TCP/IP están en la capa de aplicación, pues estarán abarcando las 3 capas superiores del modelo OSI. ¿Sí? Ahora, si bajamos la capa de transporte, se corresponde de manera directa con la capa de transporte en el modelo TCP/IP, ¿sí? Y se llama igual, ¿sí? La capa de transporte en OSI es igual a la capa de transporte en TCP/IP, las mismas funciones. La capa de red del modelo OSI es igual a la capa de internet en el modelo TCP/IP. Es prácticamente lo mismo, ¿no? La única diferencia es que aquí se habla de interredes, pero yo puedo hablar de redes o de interredes como de manera indistinta, digamos. Entonces, al final es la misma, ¿no? Mientras que si bajamos, también la otra cosa que vamos a revisar es que las 2 capas inferiores del modelo OSI se corresponden con la capa de acceso en el modelo TCP/IP. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa que hemos venido comentando es que algunos protocolos funcionan en capas de software, otros protocolos funcionan en la capa de hardware o en hardware, y otros protocolos trabajan en ambas capas. ¿Sí? Entonces aquí distinguimos las capas, tomando en cuenta el modelo OSI, a partir de la capa de red hacia arriba, todo es software, ¿sí? Todo es software. Red, transporte, sesión, presentación, todo esto se maneja por software. ¿De acuerdo? Igual, si yo hablo de la capa física, aquí es solamente hardware. Entonces, capas superiores, ¿cuántas son? 2, 4, 5. 5 capas superiores trabajan solamente con software, la capa inferior trabaja con hardware, ¿sí? Y solamente la capa de enlace de datos, que es algo que también habíamos comentado por ahí al principio, la capa de enlace de datos habla o sabe de hardware y de software. ¿Por qué? Porque tiene una relación que da en medio de la primera capa inferior o que está más abajo, que habla software. Entonces, software y la capa de red habla software, la capa física habla hardware, entonces la capa de enlace de datos tiene que hablar ambos.
tiene que hablar con software y tiene que hablar con hardware. ¿Por qué? Porque hay información, es decir, se refiere al proceso que vimos de cómo se mueve la información para llegar al medio cuando va bajando, y lo mismo sucede, o algo similar sucede cuando va subiendo, ¿sí? Las capas interactúan, intercambian cierta información para que puedan recibir o proporcionar, se llama un servicio de red a la siguiente capa, ¿sí? Entonces, la capa de red, por ejemplo, necesita pasar la información a la capa de enlace de datos, pero la capa de enlace de datos necesita saber cómo interpretar esa información de red. Entonces, ahí hay un diálogo que se da entre la parte de software, bueno, el software de la red, de la capa de red, y una partecita de software de la capa de enlace de datos. Y luego, para pasar la información a la capa física, la capa de enlace de datos necesita hablar o entenderse pues con hardware, ¿sí? Entonces, de ahí viene la necesidad de que esta capa de enlace de datos trabaje con ambos elementos. Eso quiere decir que los protocolos que funcionan en esta capa tienen esta característica, ¿no? De hecho, aquí, estos protocolos que tenemos aquí, Ethernet, es un Ethernet, WLAN, SONET, SDH, son protocolos que funcionan en la capa de enlace de datos, y por esa razón, tienen que hablar de hardware y software. Ok. Bueno, en cuestión de beneficios, aquí vienen los beneficios, no los voy a, aquí nada más voy a resaltar voy a resaltar solamente uno. Bueno, que ya lo había comentado, que uno de los beneficios de los modelos de red es que gracias a que tienen bien establecidas sus funciones, los fabricantes de productos tienen que preparar, ahora sí que o fabricar sus productos con base en lo que establece el estándar. ¿Para qué? Para esto que dice aquí, para que puedan funcionar los productos o puedan comunicarse los productos de diferente vendedor, ¿sí? Antes no sucedía así, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí están los otros beneficios. Ahora, en cuestión de las funciones, también no las voy a estar repitiendo aquí, solamente si checan, aquí vienen los nombres de las capas nuevamente y con su número, ¿sí? Y esto lo que tomaría de aquí es que ustedes revisen los aspectos clave. De hecho, estos son los aspectos clave que definen la función de cada capa en el modelo OSI, y que, bueno, necesitamos de alguna manera irlo asimilando, ¿sí? O sea, cuál es la función de la capa de aplicación, cuál es la función de la capa de presentación, de sesión, de transporte, que de alguna manera ya los hemos venido comentando en la parte de TCP/IP. Entonces, hay la mayoría de las funciones que ya mencionamos en TCP/IP aplican en el modelo OSI. ¿Por qué? Por la función que corresponde en TCP/IP. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí también nos vienen nuevamente las funciones de las capas de aplicación del modelo TCP/IP. Igual, entonces, solamente como para verificar, si checamos, voy a tomar la capa de red, dice acá en TCP/IP, determina la mejor ruta a través de la red. Ayer comentaba eso, que en la capa de red tiene como función determinar, o una de sus funciones es determinar la mejor ruta hacia una red remota, que eso es una función particular de los protocolos de enrutamiento, pero que caen precisamente en la capa de Internet, ¿sí? Y acá dice, en el modelo OSI, provee los servicios para intercambio de
piezas individuales de información a través de la red. Entonces, al decir a través de la red, significa que que la información viaja a través de distintas redes. ¿De acuerdo? Entonces, hay una similitud, de hecho, pues se corresponden estas dos capas. Entonces, la función tiene que ser la misma. Aquí básicamente pues, se sigue manteniendo la relación. Sí, esta relación también es importante que la vayamos confirmando. Las tres capas superiores del modelo OSI se corresponden con la capa de aplicación del modelo TCP/IP. O sea, para cuestión de cómo me aprendo esta relación, esa sería una manera, ¿no? Las tres capas superiores se corresponden con la capa de aplicación. Las dos capas inferiores se corresponden con la capa más inferior del modelo TCP/IP. Y ya las restantes tienen una correspondencia directa. Y ya está. Y lo otro, pues, es el orden, ¿no? Que las sepamos ordenar, digamos, por su número y por su nombre, obviamente, a qué corresponde. Y eso hacemos aprendiéndonos los dos, ¿no? Número, nombre. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio, viene aquí el ejercicio. Es un ejercicio, es una práctica sencilla que viene para empezar a interpretar de manera fácil cómo se lleva a cabo la interacción de los protocolos que trabajan en distinta capa y qué tipo de información le van colocando qué tipo de información de control, vamos a especificar eso, le van colocando a la información que nosotros colocamos, digamos. Vamos a revisar, a identificar cuál es la información que nosotros colocamos y cuál es la información de control que cada protocolo le va a agregar a esa información que queremos mover a través de la red. Entonces, si pueden irse a la plataforma, lo voy a hacer directamente en la plataforma para que revisemos también algunos aspectos que tal vez pudieran perderse. Digo, el material no está para que se pierdan, está muy fácil de navegar en él. Y mientras, si tienen alguna duda, pues también me pueden preguntar. Voy a entrar al curso, al material. Estamos en el tema 3, en el módulo 3. Y estamos en modelos de referencia, me parece. Bueno, en particular, vamos a ver la práctica en Packet Tracer, la 355. Entonces me voy al 355. Recuerden que las prácticas las podemos seleccionar directamente desde el índice y que siempre vienen con estos dos elementos, ¿no? PDF y la actividad en Packet Tracer. Yo ahorita voy a ir directamente a la actividad en Packet Tracer. Pues selecciono y abro.
Y bueno, vamos revisando qué dice la práctica, ¿no? Si checan, bueno, la topología es una topología muy sencillita, precisamente para que podamos entender el proceso. Y ya luego vamos a hacer otra práctica más elaborada. Bueno, en este tema creo que no viene otra práctica. Ya en los siguientes temas vamos a profundizar. Por el momento con estas nos quedamos. Ajá, ¿cuál es el propósito de esta práctica? Dice, la intención de esta práctica va a ser proveer las bases para entender el conjunto de protocolos de TCP/IP o simplemente para entender a TCP/IP y su relación con el modelo OSI. De hecho, lo vamos a ver, precisamente para eso nos va a servir la práctica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice a través del modo de simulación. Si checamos acá en el espacio de trabajo tenemos dos modos, el modo de tiempo real y el modo de simulación. Entonces, el modo de simulación es el que nos ayuda a entender cómo se lleva a cabo la comunicación, ¿sí? Y ahorita vamos a detallarla. De lo que hemos visto, o lo fundamental de lo que hemos visto, vamos a tratar de entenderlo ahorita. Si no lo entendemos, ustedes pueden repasar esta práctica y para que puedan asimilarla mejor. Sí, y que nos explica, dice, conforme la información se mueve a través de la red, esta se rompe en pequeñas piezas. ¿Se acuerdan que hablábamos de los segmentos de información o segmentos de datos? Entonces, eso equivale a como romper. Hacemos pedacitos de datos y obviamente esos pedacitos se enumeran. Eso tiene que ver con la secuenciación. Dice, de manera que las piezas se identifican, o sea, se enumeran, de manera que éstas se puedan colocar de nuevo juntas cuando lleguen a su destino. ¿Sí? No es lo mismo que lleguen todas pero desordenadas a que lleguen todas y se ordenen y se entreguen correctamente. Obviamente no vamos a ver aquí esos pedacitos, pero esa es la intención. Dice, a cada pieza se le asigna un nombre específico, y aquí nos dice que ese nombre específico se llama unidad de datos de protocolo, que está asociada con una capa específica del modelo TCP/IP y del modelo OSI. ¿Sí? Esto es cuando se va moviendo entre capas la información, pues se le van agregando controles. Entonces, cuando se agregan esos controles, se le da un nombre a esa información que ya lleva esos controles en una capa correspondiente, ¿sí? Y esa parte también es importante que las podamos identificar, es decir, saber cómo se llama la unidad de datos cuando pasa por una capa y se le agregan los controles de esa capa, ¿sí? Ok. Bueno, ¿qué dice que vamos a ver con la simulación? Dice, con el modo de simulación vas a ver cada una de las capas y la PDU asociada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? A través de un proceso de comunicación que va a consistir en solicitar una página web a un servidor usando el navegador en el equipo cliente. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el proceso que vamos a hacer. Ajá, y aquí nos aclaran, dicen que mucha información que se va a desplegar se va a discutir después, pues esta es una primera oportunidad de poder ver la funcionalidad o el uso o la utilidad de Packet Tracer, ¿no? Para ver el proceso de encapsulación. También ya les comentaba de que cuando la información se mueve hacia abajo, a ese proceso se le llama encapsulación. Y cuando sube, es decir, cuando llega a su destino, tiene que entregarse a la capa de aplicación, pues tiene que empezar a subir desde la capa inferior. A ese proceso se le llama desencapsulación, ¿sí?
Y se le llama así como encapsulación porque se le van agregando precisamente los controles, capas o cubiertas, como le quieran llamar. Ajá, bueno, y entramos. Vamos a empezar a hacer la actividad paso a paso. Paso 1 dice, seleccionamos simulación. Entonces voy a simulación, selecciono simulación. Voy a mover esta para acá, para que veamos. Ahí está. ¿Sí? Cuando hago clic en simulación me aparece esta ventanita que dice panel de simulación. Voy a ver qué sigue. Dice en la esquina superior, perdón, en la esquina inferior derecha hay unos botones. Bueno, son los que ya vimos, los que ya seleccioné. Packet Tracer siempre inicia en modo de tiempo real, ¿sí? Entonces, si yo quiero trabajar en modo de simulación, pues le hago clic a simulación, que es lo que estoy haciendo ahorita. ¿De acuerdo? Y nos dicen por qué es tan poderoso el modo de simulación. Ok, seguimos. Ya estamos en modo de simulación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice, selecciona HTTP desde los filtros de la lista de eventos. La lista de eventos la vamos a ver precisamente aquí. ¿Sí? Y creo que aquí está seleccionado HTTP, pero si no estuviera, si estuviéramos en otra práctica, entonces es posible que vengan, creo que de hecho, vienen todos los eventos seleccionados. Entonces, por esa razón, tenemos aquí un botón que dice Show All o None, y luego Edit Filters. Entonces, ¿para qué sirve esta? Si están todos los eventos seleccionados y yo solamente quiero algunos, entonces lo primero que voy a hacer es hacerle un clic a este botón. Con un clic me desactiva todos, con otro clic me activa todos. ¿Sí? Entonces voy a hacer la prueba ahorita, voy a hacer un clic. ¿Sí? Aquí me desactivó todo lo que estaba activado. Y de hecho voy a empezar, si le pusiera otra vez clic, aquí están todos. ¿Sí? Voy a hacer otro clic, ya no me aparece ninguno. Entonces voy a usar esta parte así y voy a darle en Edit Filters. Al hacerle en Edit Filters, lo que me permite es seleccionar los eventos que yo quiero. En este caso, de acuerdo a la práctica, como ya venía seleccionado HTTP, entonces yo voy a buscar a HTTP. ¿Sí? Entonces voy a ir aquí a misceláneo o miscelánea. Y aquí si ven, hay muchos protocolos, más protocolos de los que vimos allá en el tema o en el material. Entonces busco HTTP, que es el que me piden que esté activado, ahí está. Lo activo y ya cierro la ventanita. Ajá, aquí de hecho me dice, ¿no? Que ya está como el HTTP visible, pero yo lo desactivé. Pues ya está. Esto lo hice otra vez. Paso 2, hice el Edit Filters y seleccioné HTTP. Vamos al paso 2. ¿Sí me van siguiendo algunos de ustedes? No sé si lo hacen, es mucho más interesante. Sí, es mucho más interesante hacer que ver. ¿Ok? Entonces vamos al paso 2. Dice, el paso 2, el panel está vacío, ¿no? El panel de simulación está vacío, y ya está. ¿Qué más vamos a ver? Dice, hay 5 columnas listadas en la parte superior. Se refiere a estas. 1, 2, 3, 4 y debe haber otra por ahí. No la veo. 1, 2, 3, 4, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? Ahí está. Seguimos paso a paso. Dice, conforme el tráfico se genere,
van a ir apareciendo los eventos en la lista. Es lo que vamos a revisar ahí, según lo que nos está diciendo. Vamos entonces a ir haciendo cada uno de los incisos. Dice, haz clic en el cliente de web. Hacemos un clic en el cliente de web. Bueno, hacemos un clic en el cliente de web y luego seleccionamos desktop y luego el navegador. ¿Sí? Clic, luego desktop y luego el navegador. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí está mi navegador. Vamos a ver qué sigue. Ahí está. Paso C. Dice, en el campo de la URL, aquí, vamos a introducir www.osi.local. Y luego le vamos a hacer clic en Go. Entonces yo tomo aquí el www local, vamos a ver si ahora me funciona. Copiar y pegar. Ahí está, bajo la L. ¿Sí? Y luego dice que le haga un clic en Go. Le hago clic en Go. No pasa nada, si es, nomás me aseguro que sí le haya hecho clic. Vamos a seguir leyendo. Dice, debido a que el tiempo de simulación, el tiempo en modo de simulación se maneja por eventos, debes de usar el botón Capture Forward para desplegar los eventos de error. Este botón se localiza al lado izquierdo de la banda azul. Esta es la banda azul. Al lado izquierdo, entonces está aquí. Por aquí. ¿De acuerdo? De los tres botones, dice, de los tres botones que veas allí, del que estamos hablando es el que está a la derecha. O sea, se refiere a este. Este es el botón Capture Forward. ¿De acuerdo? Entonces es el que vamos a usar. Ahí vamos a hacer. ¿Qué dice? Bueno, ya, paso de. Haz clic en Capture Forward 4 veces. Y eso va a dar como resultado, dice, ahí debe haber 4 eventos en la lista de eventos. Entonces, le hago 4 veces, hacemos una, ¿sí? No, ya se pasó a 2. 2, 3, pues yo creo que ya le di 2 de una sola vez. ¿De acuerdo? O sea, el resultado son 4 eventos. De hecho, la palomita me indica que ya terminé. Seguimos checando. Dice, mira la página en el navegador. Pregunto, bueno, aquí preguntan, ¿cambió algo? ¿Alguien me dice? Antes de que yo la muestre, si alguien de los que hicieron el ejercicio. ¿Quién me siguió? Yo. ¿Qué pasó? Se mandaron 4 mensajes. Sí, pero ahora vámonos al navegador. O sea, dice que si nos vamos al navegador, donde estábamos, bueno, acá en la máquina, vemos qué cosa hay. ¿Qué cosa ves? Se me fue tu nombre. Sandra, ¿no? Man- ¿Qué ves en el navegador?
¿Hubo un cambio? Sí, empezó aparecieron unas flechitas y apareció una carta morada. No, le hacemos clic adentro. Bueno, yo no le quiero hacer clic para que tú me digas. Dale clic aquí a la máquina y te vas nuevamente al navegador. Nada más Sandra lo hizo. Apareció un mensajito que dice que tuvimos acceso correctamente a nuestra página principal. Exacto, ¿sale? Exacto, esto. Sí, es lo que nos están preguntando ahí en la actividad. ¿Cambió algo? Sí, esto es lo que cambió. Ya vemos una página. ¿Cómo fue que llegó esta página? Pues hubo una comunicación, una petición al servidor. ¿Qué petición? ¿Qué le pedimos al servidor? Le pedimos esto. Este es nuestro dato. ¿Sí? Se llevaron a cabo los eventos. Ahorita lo vamos a analizar cada uno. Y el resultado, después de que fue al servidor y regresó del servidor, fue que ya podemos ver lo que tiene esta página. Que tiene esto. Esta es la página que me devolvió el servidor. ¿De acuerdo? Gracias a esos 4 eventos que se generaron paso a paso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos está ilustrando aquí el proceso? Este es todo un proceso de comunicación. ¿Sí? Vamos a ir al análisis. ¿Sí, Sandra, te apareció eso también? Sí, ya vi el mensaje. Ok. Muy bien. Dice, ahora estamos aquí, sí, ya contestamos la pregunta. La siguiente. También sirve, esto que les estoy explicando ahorita, sirve para cuando documente sus prácticas, y creo que ya están casi la mayoría. Acuérdense, hay una práctica que ustedes ya van a entregar, el tema 2. Se cierra, bueno, más bien se vence el 7, el domingo. Y de ambos grupos hay 7 tareas entregadas, entonces la mayoría falta de entregar. Entonces, en esa práctica ustedes van a documentar, van a subir la actividad y van a documentarla. El documento se genera con lo que les pidan en la actividad. Por ejemplo, aquí, ¿cómo sé que ustedes hicieron la práctica? Vamos, aunque no me dice aquí, bueno, no me dice que documente estos pasos, bueno, aquí. ¿Cómo sé que lo que hicieron la práctica? Bueno, por ejemplo, aquí, este paso lo documento tomándole una foto o una imagen aquí a los eventos que se generaron y lo coloco en mi documento de práctica, no estoy reportando, haciendo el reporte. El paso D, pues ya me dice explícitamente qué cosa debo de contestar, entonces pongo lo que me está diciendo aquí, que yo vea la página y que si cambió algo, que le tendría que decir, sí cambió, apareció la página, y pongo ese texto que me apareció, ¿sí? Eso me sirve a mí para comprobar que efectivamente hicieron lo que indica la práctica. Ok, dice, hacemos clic en la primera caja, ¿sí? De la lista de eventos. Específicamente dice que aquí, debajo de la columna Type. Entonces le hago clic al primer evento, es la primera cajita. Le hago clic. Y me aparece aquí esta ventana. Vamos a ver qué dice. Dice, bueno, aquí me explica, dice la información de la PDU en el dispositivo cliente web despliega la ventana. En esta ventana hay 2 tabs, ¿sí? Se refiere a estos. A ver, vamos a ver. No, a estos. Al modelo OSI, dice, y a los detalles del PDU. ¿De acuerdo? Por default me muestra el tab del modelo OSI, el tab o de la pestaña, como le quieran llamar.
Dice, debido a que esta es el principio debido a que esta es el principio de la transmisión, conforme se examinen los demás eventos, habrá 3 tabs, agregando un tab que se llama detalles de PDU de entrada. Eso lo vamos a ver a medida que avancemos. Por eso nos están diciendo que ahorita vemos solamente 2 y que puede ser que veamos 3. Y también dice, cuando un evento es el último, o cuando se trata del último evento, solo la pestaña modelo OSI y la PDU de entrada se van a ver. Ajá. Dice, asegúrate que el modelo OSI esté seleccionado. Y bajo la columna de capas de salida, haz clic en la capa 7. Fíjense que está muy detallado. Y dice, ¿qué información se lista en los pasos numerados directamente bajo las capas IN y las capas OUT? Perdón, en las cajas OUT de la capa 7. Vamos a ver si seguimos las instrucciones al pie de la letra. Bajo el modelo OSI, bueno, sobre el modelo OSI, checamos en la capa superior y hacemos clic en la capa 7. Hacemos clic en la capa 7, dice. ¿Y qué me dice? Bueno, aquí me da la descripción. Se refiere a esto. Voy a pasar acá. Si checan que cambia. En la capa 7, ¿qué me dice la descripción? Dice, el cliente envía una solicitud al servidor. Me describe lo que sucede en cada capa. ¿Sí? Y vean cómo las capas 6 y capa 5 quedan deshabilitadas porque se refiere a que, como estoy trabajando con TCP/IP, toda la capa 7 tiene que ver con las capas 7, 6 y 5. Bueno, la capa de aplicación propiamente. Y me voy a la capa 4. Ya solamente voy a ir haciendo clic. ¿Qué tengo en la capa 4? Dice, envía información del segmento. En este caso, dice, tiene la secuencia número 1 con el número de ACK1 y un tamaño de datos que es de 102. ¿De acuerdo? Y obviamente, aquí me describe qué cosa es lo que envía, qué cosa es lo que lleva, pero esta información que vemos aquí, esta es información de control, ¿sí? La interpretamos así como exactamente como dice, se refiere al puerto origen que está usando la aplicación, la aplicación cliente, para comunicarse con un puerto destino en el servidor, ¿sí? Es decir, este numerito 80 va a servir para que en el servidor busque un proceso que se llama 80. Y este 80 entonces tiene que ver básicamente con web. Creo que ayer les comentaba que en los clientes siempre vamos a ver un numerito mayor que 1023. Y para el caso del curso, para la parte del servidor, si se trata de una petición, entonces el destino va a ser un número de puerto menor a 1023 y se conocen como puertos bien conocidos. ¿Sale? Estamos entonces en la capa 4. Capa 4 es capa de transporte en el modelo OSI y también es capa de transporte en el modelo TCP/IP. ¿De acuerdo? Le hago clic a la capa 3 y básicamente aquí me dice lo que hace en esa capa. Dice, la dirección IP destino está en la misma red o subred. ¿Sí? El dispositivo fija el siguiente salto al destino. Bueno, como es la misma red, entonces eso se conoce como una entrega directa.
Entonces, ¿cómo interpretamos la parte de encabezado? Esa es la parte de encabezado de la capa 3. ¿Qué es la capa 3? La capa de Internet en TCP/IP o capa de red en OSI. ¿Qué información de control se le agregó a nuestra información? ¿Quién está enviando? Es decir, ¿quién está pidiendo? En este caso, la 192.168.1.1. Esta dirección IP que vemos aquí debe ser de esta máquina. Y la dirección IP destino debe ser la del servidor web con el que nos estamos comunicando. ¿Sí? Luego le hacemos clic a la siguiente capa, hacia la siguiente capa, a la capa 2. ¿Sí? Y aquí nos describe un proceso que no hemos detallado. Vimos esta palabra, vamos a llamarla así. ARP de entrada es un protocolo y su función, creo que vimos también la función de este protocolo es resolver direcciones. Es un resolutor de direcciones. Básicamente resuelve de una dirección IP, obtiene una dirección MAC, trabaja con una IP destino. ¿Sí? Y también nos dice aquí, desde la siguiente dirección es una dirección de únicas. ¿Por qué es únicas? Porque se está comunicando con un solo equipo. ¿Sí? El proceso, dice, de ARP busca en la tabla de ARP, ¿qué busca? La dirección IP del equipo destino con el que se va a comunicar, y si está, toma la dirección MAC. Si no está, genera un proceso de ARP. Sí, aquí nos dice el proceso de ARP establece o coloca la dirección MAC de destino en la trama a la dirección MAC destino por una que se encontró en la tabla, es decir, de acuerdo al proceso de resolución que hizo. Y luego encapsula la PDU en una trama Ethernet. Es decir, esta información que vemos ya aquí tiene lugar o tuvo lugar gracias a que se generó un proceso de ARP. ¿Sí? La dirección de origen es del equipo cliente. La dirección MAC destino, si no la conocía, por eso hizo el proceso de ARP y se trajo la dirección MAC del equipo destino. Esto solamente se hace aquí, para propósito de que entendamos de una manera fácil cómo es el proceso de comunicación, por eso se hace en una red local. Ajá, entonces, si quiero, voy a cerrar tantito esto para que verifiquemos, a ver si nos llevamos estos datos. Dirección MAC origen es 4DEE, nada más tomamos los últimos para que no nos perdamos. De origen es 4DEE, OEE, y la última es 1D. Entonces, si cierro y verifico, lo que tendría que checar es que esta máquina, sí, ahí está, miren, allá a la derecha, ven, la dirección MAC es la 4DEE. Esos tres números, esos tres grupos de números son la MAC y coincide con lo que nos mostró ahí. Igual si me paso aquí al servidor, también tengo su dirección IP y su MAC, que también coincide con lo que estamos viendo ahí en la información del panel. Entonces, esto es lo que ya verificamos. Ahora voy a pasar a la siguiente cajita. ¿Sí? Fíjense, a partir de, bueno, aquí también todavía está en el cliente. Básicamente aquí me está mostrando por dónde va a salir ya en el puerto físico, es decir, en la capa física. Ya miren, en la capa física sale por el puerto Ethernet. Básicamente esta sería la tarjeta de red de la computadora.
¿sí? Dice, el dispositivo toma la trama del buffer y lo envía. ¿Por dónde lo envía? Por la fase Ethernet. ¿De acuerdo? Voy a la siguiente. Si veo acá, estos son detalles, ¿sí? Y es el desglose de la información como se da. Esto más adelante lo vamos a revisar un poquito, no mucho, porque no tiene mucho caso, ¿sí? Aquí está la información. Si vemos la información, acá está. Sí, es decir, esta información nosotros la pasamos en el navegador. Aquí va. Y todo lo que tenemos acá arriba son los controles, es decir, las capas que se le fueron agregando a la información. También otra cosa que no les he comentado, que decíamos que son las PDUs, y aquí dice PDU, y aquí dice formatos de PDU. Aquí, de hecho, aquí me las desglosa. Bueno, no me dice el nombre. No me dice el nombre, pero sí me desglosa las diferentes capas, digamos. Entonces, sí, aquí lo vemos desde el punto de vista de abajo hacia arriba en las capas. Esta dice Ethernet, entonces aquí estaremos viendo lo que es la trama, la capa 2. Y aquí que dice IP, que es la información de capa de red. Cuando la información lleva dirección de control de la capa de red, esa sería una información, toda esta es información de control de la capa de red, pero la esencial que vemos normalmente es la IP origen y IP destino. La PDU en esta capa se llama paquete, ¿sí? Siempre que pasa por la capa de red se conoce como un paquete. Y aquí van los datos, checan. Cuando está en la capa de transporte es esto. Vamos a ver a TCP o a UDP. Aquí vemos a TCP con protocolo de transporte. Y todo esto es la información de control. De esta información de control, nosotros generalmente hablamos de los esenciales, que son esto: puerto origen y puerto destino. ¿Cómo se llama la unidad de datos de protocolo en la capa de transporte? Segmento. Acuérdense que en esa capa se divide la información, se segmenta y se enumera. Y finalmente, desde el punto de vista de TCP/IP, lo que sigue es la capa de aplicación. Si lo relacionamos con OSI, serían las tres capas superiores: sesión, presentación y aplicación. Y aquí vemos también la información de control. La información de control de la capa de aplicación es el protocolo, como el más importante. Aquí está, HTTP. ¿Qué más? La información en sí del usuario. En este caso, la información del usuario es esto que le pasamos. ¿De acuerdo? Entonces, está muy bien desglosada la información para que la podamos ir asimilando. Voy a pasar a la siguiente caja. Esto ya no estoy checando las instrucciones, pero más o menos tiene que ver con que vayamos entendiendo lo que vamos, cómo va moviéndose en cada capa y cómo llega, cómo tenemos la información, si la vemos generada solamente en un dispositivo, o si ya está con información de un dispositivo y también del otro, como es este caso. Si llegan aquí ya tenemos dos datos. Vamos a ver aquí ya dos informaciones, porque tiene información que proviene del cliente y también tiene información que ya es la respuesta del servidor. Entonces vamos a ver cómo cambia aquí, de acuerdo a lo que decía por ahí el texto. Vamos a ver que aquí ya cambia un poquito el desglose de la información que me muestra. Vean, ya tengo información en la capa de entrada y ya tengo información de las capas de salida. ¿Cómo interpreto la capa de entrada?
que va a subir, es decir, ya ahorita ya, es decir, ya llegó, esta es la información que va a estar llegando, que está llegando hacia el servidor, o sea, está en el servidor, de hecho, aquí dice, ¿en qué dispositivo? En el servidor. ¿Quién la envió? El cliente, ¿sí? El destino es HTTP. El destino, es decir, ya en la respuesta el destino va a ser el cliente, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos aquí nuevamente? Las capas. Aquí el proceso va a ser así, dice, Ethernet recibe el frame. Este Ethernet se refiere a la tarjeta de red del servidor. Y el proceso es este, va a subir. Sube, y este proceso al subir, les decía que se conoce como desencapsulación, que implica que va a ir quitando estos datos de control, ¿sí? Entonces los datos se van a ir quitando. El desglose lo tenemos aquí, ¿sí? Otra vez nos muestra con el mismo formato, entonces ya esta parte ya la interpretamos de alguna forma. Es lo que lleva, pero ya aquí ya lo estamos viendo desde el punto de vista de que se entregó. ¿Sí? Cuando llegamos a la capa de aplicación es que ese dato, esa información que mandamos, ya se entregó al servidor. Y aquí en la salida, voy a ir acá, la salida, si checan ahora, esta parte es que el envío, o sea, ya aquí va a ir bajando de la capa 7, aquí si checamos, hacemos clic, dice el servidor envía una respuesta HTTP al cliente. Y después lo que sigue pues, es la descripción de cada acción que va llevando a cabo según la capa. ¿Sí? La secuenciación, el direccionamiento en capa 2 y el puerto. Y el desglose aquí en detalles de salida, pues vamos a ver aquí la diferencia. Como es una respuesta, entonces vean, ¿qué es lo que vamos a ver acá al final? A ver si nos muestra la información. Sí, aquí está la respuesta de HTTP. No se vio. Pensé que se iba a ver. Bueno, básicamente nos da aquí el tamaño del contenido, son 170 bytes. Está en formato, este sería el formato de lo que se está enviando en formato a texto HTML. Esto tendría que ver con la presentación de la información. ¿De acuerdo? Y si me voy a la siguiente caja, ya esto es como llega al cliente. Ya es una entrada. Sí, es decir, ya llegó la información al cliente, está subiendo aquí. Aquí estaría viendo los detalles. Vamos a ver si aquí en detalles, si veo lo que vimos allí en el navegador. Es decir, cuando menos el texto. Y si no, pues así como lo veríamos. Si no, no lo vemos. Entonces ya lo vemos claramente ya en la aplicación como tal. Aquí no lo desglosa. Y es probable que, bueno, no lo desglosa porque se imagina si fuera muchísima información, pues no la puede mostrar en esta cajita. Por eso nos dice que es simplemente un contenido de tipo texto que está en formato HTML. ¿De acuerdo? Bueno, voy a leer qué sigue en las instrucciones, qué más habría que destacar después de la explicación que les di. Bueno, si estuviéramos documentando, tendríamos que documentar esta parte. ¿Sí? Dice, yo estoy armando mi reporte y me dice cuál es el puerto destino, cuál es el valor del puerto destino en la capa 4 bajo la columna de capas de salida. Entonces tendríamos que checar en la cajita, bueno, ahí en la parte descriptiva, de acuerdo a la cajita que estemos revisando,
y pondríamos esa información. El puerto, de acuerdo a lo que les mostré ahí de los puerto origen, puerto destino, aquí me está pidiendo el puerto destino. Y según donde esté, pues voy a colocar el puerto, la información del puerto destino según la información que me está pidiendo, información de salida. Sí, igual aquí dice, ¿cuál es el valor de la IP destino? ¿Sí? Entonces, esa sería ejemplo de lo que voy documentando. Entonces, pongo la pregunta que me están haciendo y pongo la respuesta. Ok. Entonces, podría servirles también como un ejercicio por si quieren hacerlo. Yo ya salté todo lo demás. Todo esto ya lo hicimos. Bueno, lo hicimos así resumido, ¿no? Aquí dice, parte 2 de actividad, usarás el modo simulador para ver y examinar algunos de los protocolos comprendidos de TCP/IP. A ver, déjenme checar esta parte. Cierra cualquier ventana de PDUs. Limpiamos acá el panel. Se me hace que eso se los voy a dejar que ustedes lo hagan. Porque ahorita analizamos el proceso de comunicación tomando en cuenta solamente HTTP, y aquí es una segunda parte de la práctica donde vamos a revisar eventos de tipo DNS, entonces es donde vemos la función de DNS, entonces está interesante. Entonces yo les voy a pedir que lo hagan ustedes y traten de responder a estas preguntas. Sé que lo van a hacer. Inclusive viene una pregunta, fíjense, de reto. Dice, esta simulación provista en el ejemplo entre el cliente y el servidor. El cliente solicita servicios específicos corriendo en el servidor. El servidor debe estar escuchando puertos específicos para las solicitudes del cliente. Dice, como pista, chécate la capa 4 en el módulo OSI para la información de puertos. Basándose en la información que se inspeccionó durante la captura del packet tracer. ¿Cuál es el número de puerto? Pues está sencillo esto. Pensé que era algo nuevo. Pero lo ponen aquí como una pista. Bueno, primero dice, ¿cuál es el número de puerto en el que está escuchando el servidor web? Y luego la otra pregunta dice, ¿cuál es el número de puerto en el que escucha el servidor web para una petición de DNS? Entonces, con el ejercicio, si lo hacen, de la segunda parte, van a poder responder, bueno, con la primera parte ya pueden responder a esta primera pregunta, y con la segunda parte ya pueden responder a esta segunda pregunta. ¿Sale? Entonces los dejo para que ustedes lo terminen. No es para entregar, pero sí para que puedan comprender mejor la teoría. ¿De acuerdo? Entonces continuamos, vamos a ver, yo creo que no va a dar tiempo para la última. Vamos a checar el punto 3.6 y el punto 3.7 lo vamos a dejar para el martes. Perdón, para el martes. ¿Alguna duda que tengan? Bueno, se supone que si hacen la práctica y ahí van a salir. Puede ser que salga alguna duda, puede ser que no, ¿no? Si siguen al pie de la letra la práctica, no van a tener duda. Lo que les voy a pedir es que si hacen la práctica, traten de irla entendiendo bien. Que la hagan con calma. Ok. Vamos entonces a ver la siguiente parte. La encapsulación, ya empecé a hablar de encapsulación y ahorita vamos a revisar qué otras cosas necesitamos saber.
o confirmar lo que ya les comenté. Encapsulación. Ok, ya sabemos que, bueno, el proceso de segmentación lo hace la capa de transporte para que pueda facilitarse la comunicación de la información en pedacitos y si es necesario se ordenan al final. Eso va a depender del protocolo que se use. ¿Sí? Y aquí están algunos aspectos que dice como beneficios de la segmentación de la información. Dice, ayuda a que se acelere el proceso de comunicación, se incrementa la velocidad, de alguna forma es lo que se va a notar y se incrementa la eficiencia. ¿Qué significa eficiencia? Pues que si se pierden datos en la comunicación y estamos tratando con un protocolo que garantiza la entrega de la información, entonces los datos que se pierden, es decir, los segmentos que se pierden, se retransmiten. Pero solamente eso, no se retransmite todo el mensaje, sino solamente la parte que haya sido dañada o alterada. Y específicamente, bueno, nos recalcan, eso de todas maneras más adelante también se va a volver a confirmar. TCP es el protocolo de transporte que se asegura de la secuenciación, es decir, que se ordenen, que aparte de que se numeran los segmentos, se puedan reordenar, es decir, que sirva esa numeración, porque una cosa es que se numeren y otra cosa es que se puedan ordenar. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos da el ejemplo de cómo en el cliente, es decir, si se trata de una petición, como en el cliente de hecho aquí están los dos son ejemplos de peticiones, cómo se dividen, cómo se segmentan los segmentos y se entregan, y bueno, y cuando llegan al servidor, aquí se está ilustrando que se reordenan. Esta es la segmentación, se supone que van numerados, pero en el servidor se reordenan correctamente, preciso ahí, para que se entregue la información completa y correcta. Y el ejemplo que está aquí, el ejemplo que se ilustra aquí con respecto a 2 usuarios, o pueden ser 3 o 4, ese término se conoce como, ya no viene aquí, como multiplexación. O sea, multiplexación es la capacidad que se dan redes de que varios usuarios o varios equipos transmitan al mismo tiempo. Eso es multiplexación. Bueno, y aquí ya nos confirman cómo se llaman las unidades de datos en cada capa por la que cruza en el proceso de encapsulación. Igual, si fuera un proceso de desencapsulación, cuando llega a una capa, pues, mientras no se quiten los datos de control, sabemos que en esa capa a la que llegó, llega como X unidad. Entonces, revisamos. Se está generando la información en el equipo cliente o en el equipo destino, entonces la unidad de datos se llama simplemente datos. ¿Sí? Aquí en estos datos van los datos del usuario y el protocolo que se está usando en la aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tomando como información la que está ilustrándose aquí, dice información de correo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la información del usuario es un mensaje de correo. A ese mensaje de correo se le agrega el protocolo que sabe mover correo. Entonces, SMTP, por ejemplo. Entonces, SMTP más los datos del usuario más el mensaje son datos en la capa de aplicación. ¿Sí? Y ya cuando pasan a la capa de transporte, esos datos puede ser que se segmente si es una cantidad grande de información. ¿Sí? De tal manera que cada pedacito de datos se va a llamar segmento.
pero obviamente se llama segmento en el momento que se le agregan los datos de control. ¿Cuáles son los datos de control en la capa de transporte? El número de puerto, bueno, los más esenciales, el número de puerto origen y el número de puerto destino. ¿Sí? Y con eso generamos un segmento. Por cada segmento que se genera aquí, va a llevar su número de puerto y su número de puerto origen y su número de puerto destino. Cuando pasa a la siguiente capa, la capa de red, ¿sí? A cada segmento que llegó a la capa de red se le va a agregar la información de red. Aquí vean, aquí vienen mostrándose que encabezado de control se agrega. ¿Sí? Aquí va el encabezado de transporte, que es lo que les comentaba, número de puerto origen, número de puerto destino. Aquí ya en la capa de red, pues esta pasa a ser como información de la capa de red y se le agrega la información de control, que sería en este caso IP origen, IP destino, como información clave de control. Y el resultado, ya con ese IP origen y ese IP destino, se le va a llamar paquete. Esa unidad de datos en la capa de red se llama paquete. ¿Sí? Ahora, por cada paquetito que baje a la capa de enlace de datos, se le va a agregar el encabezado de trama, que equivaldría a la dirección MAC origen y la dirección MAC destino. Y lo que tendremos como resultado es una trama, ¿sí? Por cada paquetito que llegue, una trama con su IP origen y con su MAC origen y su MAC destino. Y finalmente, cuando esa trama baje a la capa física lo que hace con lo que recibe con la trama, por cada trama, la convierte a bits, o sea, la codifica a bits, ¿sí? Y es lo que nos estamos dando aquí. Y aquí está. Ajá, entonces tenemos 5 unidades de datos de protocolo. ¿Por qué 5? Porque, bueno, se trabaja con el modelo OSI y el modelo TCP de alguna manera como que se conjuntan. Porque si se trabajara con el puro modelo TCP/IP tendríamos 4 unidades de protocolo. Pero como la capa inferior se desglosa, ¿sí? Desde el punto de vista de TCP, por eso es que vemos aquí una última unidad de datos de protocolo, que son los bits en la capa física. Si no, tendríamos aquí una sola unidad de datos de protocolo, pero se considera importante desglosarlo. Y arriba, pues nada más tenemos datos porque recordemos que si hablamos de TCP/IP, la capa de aplicación absorbe a las 3 capas del modelo OSI, las 3 capas superiores. Entonces, volvemos a precisar, la encapsulación es de arriba hacia abajo. Y si voy de abajo hacia arriba, es decir, voy del cable o del medio hacia la aplicación, es un proceso de desencapsulación. Precisando, encapsulación agrega datos de control. En la desencapsulación se van quitando los datos de control. Esto, si quisiéramos tomar una analogía también, imagínense que van a entregar un regalo. El regalo es esa cosa que ustedes quieren entregar, pero no la entregan directamente, sino que la envuelven. Entonces, cada envoltura representa datos de control. ¿Sí? Entonces, si un regalo le ponen muchas envolturas, considerando el ejemplo de TCP/IP, entonces cuando viaje, bueno, y no lo vamos a convertir a bits, cuando llegue a su destino, pues obviamente el interesado, el que va a recibir el regalo, ¿qué va a hacer con esas envolturas o ese regalo que llegó? ¿Alguien me dice?
¿Qué hacen cuando les llega un regalo? ¿No, María? Se desenvuelve. Claro, se desenvuelve, ¿verdad? Se desenvuelve. Entonces, imagínense que ustedes juegan a entregarse regalos y, y siguiendo la aplicación de TCP/IP. Entonces, le ponen todas las envolturas que nos habla aquí el proceso de encapsulación. Entonces, cuando llega a su destino, pues el destinatario lo que va a hacer es ir quitando cada capa, ¿sí? Entonces, eso es desencapsulación. ¿Hasta qué? Hasta que llega a la parte de interés, que en este caso sería la aplicación, ¿sí? El dato en la aplicación sería el regalo en sí, ya lo que estoy viendo, lo que me llegó. Entonces, se tuvo que ir quitando cada capa hasta llegar al dato de interés, a la información de interés, en este caso el regalo, ¿no? Entonces es lo mismo que esto es lo que sucede en la desencapsulación aquí, ¿sí? Cuando llega al destino, llegan como bits, esos bits se desenvitan, vamos a llamarle así, nos queda una trama. Como ya llegó al destino, esa trama que lleva, pues lleva allí quién envió de acuerdo a la capa MAC origen perdón, la dirección MAC origen y la dirección MAC destino. Como ya llegó, ya no necesito esos datos de control, entonces los quito, ¿sí? Al quitarlos, ¿qué sucede? Quito y subo a la siguiente capa. Entonces, al quitar la trama, los datos de la MAC, se pasan a la capa de red y lo que tengo en la capa de red, pues es un paquete IP, un paquete IP, si así se llama. Ajá. Como ya está en el destino, esos datos de control que llevaban el IP origen y el IP destino, pues ya se quitan. Se quitan y se entregan a la siguiente capa. ¿A qué capa? A la capa de transporte. La capa de transporte también, pues, ¿qué tiene ahí? ¿Qué va a encontrar? Pues va a tener datos de control, que son básicamente el puerto origen y el puerto destino. Como ya llegó, otra vez, ya esos datos de control ya no los necesitamos o no los necesita el sistema, entonces los quita y entrega el resultado a la capa superior, en este caso a la capa de aplicación. ¿Qué hace la capa de aplicación? Es decir, si ya llegó a la aplicación, entonces el dato de protocolo ya no se necesita porque ya se entregó a la aplicación correcta, ¿sí? Entonces se quita y lo que veo es el resultado. Como en el ejemplo que les mostré, si hablamos solamente de lo último, cuando vemos ahí la página web en el cliente, es esa parte que ya vemos, pues es el resultado. Ya se quitó el protocolo, en este caso HTTP, entonces ya veo el resultado. Sí, pero tuvo que pasar todo el proceso de desencapsulación. ¿De acuerdo? Ok. Y bueno, creo que con eso vamos a cerrar esta parte. Permítame un tantito. Creo que nos da tiempo de revisar a ver de qué nos da tiempo. De dos cosas, o de tres. Recordarles el examen el miércoles, ¿no? Examen de los módulos 1, 2 y 3 a la hora de clase. Recordarles también de su tarea del tema 2, a más tardar para el domingo. Creo que ya se deciden esos los anuncios. Entonces vamos a ver de este tema en particular qué cosa entendimos. Creo que eso lo hacemos en 5 minutos.
ver. La primera, ahí lo hace con un ejercicio distinto, pero hoy lo voy a hacer igual como hemos venido haciendo, y después vamos a jugar de diferente manera. Dice, ¿cuál es el proceso de dividir un flujo de datos? Es una cantidad de información grande en pequeñas piezas antes de que se transmitan. ¿Qué proceso se hace? Al dividir, ¿qué tenemos? Bueno, dice, ¿cuál es el proceso de división, ¿no? o de dividir una información grande en pequeñas piezas antes de su transmisión? ¿Cómo se le llama a ese proceso? ¿Alguien me dice? Segmentación. Segmentación. Ok. La que sigue. ¿Cuál es la PDU? Dice, asociada con la capa de transporte. Cuando los datos llegan a la capa de transporte, ¿cómo se le llama a esa PDU? Segmento. Segmento. Juan, la que sigue. Dice, ¿qué capa de la pila de protocolos encapsula la información en tramas? ¿Qué capa? ¿O en qué capa a la información se le llama tramas? Cualquiera, díganme una respuesta. Acuérdense que las tramas están al final casi. Hablando de arriba abajo. Data link. Data link. Gracias. La siguiente. Dice, ¿cuál es el nombre del proceso de agregar información de protocolo a la información conforme se mueve hacia abajo en la pila de protocolos? ¿Cuál es el nombre del proceso? Encapsulación. Encapsulación. Encapsulación, ¿sale? Vamos a ver cómo nos fue. Sí, perfecto. Bien entendido este tema. ¿De acuerdo? Voy a pasarme a español para ver si cambio algo. Algo raro, nada más. No vamos a contestar más, nada más para ver si hay algo raro aquí. Dice, ¿cuál es el proceso de dividir? Segmentación. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál de las siguientes es la PDU asociada a la capa de transporte? Está perfecto. ¿Qué capa de la pila encapsula datos en tramas? Enlace de datos, está bien. ¿Cuál es el nombre del proceso? Todo está bien. Encapsulación o encapsulamiento está bien. ¿Vale? O desencapsulación y desencapsulamiento, pues está bien. Son pasables esas palabras, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta más. Yo, profesor. Sí, adelante, Carlos. No me ha metido al grupo, que se me podía ingresar al grupo de Cisco. Ya creé mi cuenta, pero al momento de darle en el link que me proporcionó por el Classroom, no pude acceder. Me dice que no está vinculado o algo así. Ok, ahorita checamos. ¿Sale? Espera un ratito. Entonces, Carlos, ahorita checamos. Si hay alguien más que no esté en la plataforma también, porque si no, no van a poder hacer el examen. ¿De acuerdo? También aprovechando, antes de pasar ya a atender la petición de Carlos, y si hay de alguien más también, nada más quiero como información, no es por otra cosa, y también para que pueda revisar en caso de que sea necesario. Yo aquí tengo la información de los que están en la lista preliminar. Quiero entender que los que no están es porque se dieron de alta después o porque no eran del grupo original, digamos. Entonces, quienes sean, los voy a ir nombrando, y si están y no son del grupo original, nada más para que me digan de qué semestre son, para que yo sepa.
¿Sale? Tengo a Felipe, Jesús Felipe Flores. ¿Está? ¿Dónde está? Berenice Guzmán. ¿Dónde está? Rafael Lenar. Aquí estoy, profe, pero es que como está, Ajá. es que me estaban hablando. Sí, Ah, ok, ok. ¿Eres del sexto semestre o eres de otro semestre? sexto semestre. ¿Del turno vespertino? Sí, afirmativo, maestro. Ok, entonces vamos a ponerle aquí que... ¿Qué le voy a poner? Que no estabas en la lista. Creo que no estás en la lista, bueno, para que puedes checar tú, yo también voy a checar ya cuando esté en la lista definitivas, que si no estuvieras, pues que te agreguen a la lista, ¿no? O sea, como si estoy en la lista o no. Creo que no, porque todos los que estaban en la lista les puse una S. Esta S quiere decir que están en la lista. Pero aquí te estoy poniendo una N para indicar que no estabas en la lista. O sea, no está en la lista preliminar. Falta que salga la lista definitiva. Entonces, vamos a asegurar, o sea, tú por tu cuenta y yo por mi cuenta, de que quedes en la lista, ¿no? Sí, maestro. Dale. Tomasa Márquez. Aquí estoy, profe. Ajá, también vamos a checar eso, ¿no? También no estabas en la lista, o no estás en la lista preliminar. Antoni Montiel. Si eres del turno vespertino, del sexto, perdón, sexto semestre, Tomasa. Sí, sí, profe. Ok, Antoni Montiel. No está. Jesús Peralta. No está. Ari Jair. Maestro Jesús Peralta es de sexto también y va con nosotros. Ahorita creo que ha de estar ocupado. Ok, pues también podemos que no está en la lista. Ari Jair. ¿Dónde está? Osvaldo. ¿Dónde está? Stephanie. ¿Dónde está Stephanie? Cristino, Severino. Un poco. Y a Tomás la tengo repetida. Tomás de García Márquez. Ok. Bueno, si no tienen más preguntas, Yo sí tengo una duda acerca del examen. sí, ¿Cómo lo haría o dónde me tendría que meter para hacerlo? el miércoles lo vamos a hacer en clase, entonces lo vamos a hacer, ese va a ser el único examen que vamos a hacer en clase, de hecho, para resolver cualquier duda. El miércoles a la hora de clase nos presentamos y ya aquí en la plataforma, voy a la plataforma para que lo vean. Aquí está. Aquí va a estar habilitado ya. ¿Dónde estamos? Estamos. Aquí están, mira. Aquí están los grupos de exámenes. ¿Cuántos exámenes vamos a hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 exámenes. Este es el primero que nos toca. Que vamos a hacer el miércoles. De los módulos 1, del 1 al 3. Hay que estudiar del 1 al 3 lo que haga falta. Cuando ustedes le hagan clic aquí el miércoles, ya va a estar habilitado para que puedan hacerlo. ¿Sí? Esto a ustedes no les aparece, a ustedes les va a aparecer que ya pueden hacer el examen, les dice el tiempo que tienen, el tiempo es de 1 hora. ¿Sí? Sí, Y está bien. es un examen de múltiple opción, generalmente. Les dice ahí cuando se trata de una sola respuesta, también les dice si se trata de 2 respuestas o de 3 respuestas. ¿De acuerdo? Y les da su resultado en ese momento, cuando terminan. Profe, solamente es el examen teórico. ¿Perdón? ¿Será examen teórico, no práctico? Es el examen teórico, sí. Sí, los que vamos a hacer durante el semestre, todos van a ser de conocimientos. Ya al final del curso vamos a hacer un examen de práctico. ¿Vale?
Y las prácticas, pues esas se toman como tales, ¿no? Esas tienen una calificación. Si se acuerdan que vimos cómo se les va a calificar, pueden consultar también esa parte acá. Creo que aquí, por si no se acuerdan, aquí en grades, ustedes ven cómo van a ser calificados. Acá. Está. ¿Sí? Es un punto para sus exámenes, es muy bonito. Es 30 para habilidades. 2 puntos, pues 3 puntos para examen de habilidades, 2 puntos para examen final. Y si llevan buen puntaje en tareas, tiene 4 puntos para tareas. Todas sus tareas en conjunto valen 4 puntos. Los pruebas les estoy encargando que entreguen sus tareas para que no salgan afectados. ¿Sí? La intención de este puntaje es para que se les beneficien bastante con las tareas, con las prácticas. ¿De acuerdo? Por eso que esta es la primera práctica que tienen que hacer y tienen que entregar. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Igual si algunos de ustedes no estuvieron cuando les expliqué cómo hago la práctica, aquí está. Bueno, aquí está el número de práctica. ¿Dónde lo encuentro? En el material. Ahí está la descripción total y la actividad como tal. Van a encontrar 2 cosas, el documento y la práctica, así como la que abrí. ¿Sí? Y aquí es para que ya la entreguen. Ya cuando la tengan lista, ya entran aquí. Y aquí si checan, en su caso, ustedes van a ver un botón que dice enviar o submit. ¿Sí? Aquí en mi caso yo veo los que han entregado, la cantidad de entregas, checan. Han entregado 9 de 71. Están los 2 grupos aquí en un solo curso. Creo un solo curso. Y yo aquí necesito ver 71 entregas. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí, está bien. Vale. Sí, creo que está bien. Me quedo ya nada más con ¿qué fue? ¿Carlos? Sí, Carlos, yo, profesor. Y quien tenga algún otro problema de acceso a la plataforma.